Hola, en esta unidad vamos a ver cómo se contabilizan los ajustes fiscales que proceden de una cuenta de reservas. Desde el 2008, cuando entra en vigor el nuevo plan contable, tanto en la normativa de pymes como en la norma de PGC hay una serie de operaciones que se contabilizan con una subcuenta de reservas voluntarias y nunca entran a formar parte de la cuenta de resultados, es decir, no son ni gasto ni ingreso. Esas operaciones son, en primer lugar, los gastos relacionados con los costes de la gestoría, notaría y registro de operaciones con socios. Por ejemplo, si quiero constituir una sociedad o modificar el capital social, la factura de la gestoría y notaría la tenemos que contabilizar como una subcuenta de reservas voluntarias. El motivo por el cual el plan hace esto es porque lo que aporta el socio al negocio va directamente al patrimonio neto en una cuenta 100 de capital social y en prima de emisión. Por lo tanto, se entiende que los costes de operación tienen que ir en el mismo apartado, directamente a fondos propios. Lo mismo ocurre con los gastos de operaciones con autocartera, con la compra-venta de acciones o participaciones propias. Es decir, si un socio abandona la empresa y es la empresa la que le paga la cantidad que le corresponde, esa información se contabiliza en la cuenta 108, acciones propias, que es una cuenta como si fuera un capital en menos, porque aunque esté escriturado, el dinero está fuera. Pues los gastos que cobra el intermediario por la orden de compra y venta, de la gestoría y notaría, también van con una subcuenta de reservas. Y el mismo criterio aplicaremos cuando hay que corregir información que está contabilizada en años anteriores y hay que modificarla, ya sea por un error contable o un cambio de criterio. Antes de ver ejemplos, quiero enseñaros dónde están los ajustes fiscales en el modelo 200. El modelo de declaración de impuestos de sociedades, como está partiendo de la cuenta resultados, hace falta que de alguna manera poner en casillas el ajuste fiscal que pueda hacer la empresa derivado de los gastos de operaciones con socios y de errores contables. Os lo he remarcado con este cuadrito en rojo para que veáis en qué casillas del modelo haríamos ajuste fiscal. Para que esto fuera posible, se tuvo que modificar el artículo 19.3 del impuesto de sociedades, que el nuevo redactado lo que indica es que un gasto o un ingreso, para que tenga incidencia fiscal, puede estar contabilizado directamente en la cuenta de resultados o en una cuenta de reservas. A continuación, vamos a empezar con ejemplos prácticos cómo se contabiliza ese tipo de operaciones y veremos cómo queda reflejado en el formato oficial del patrimonio neto y cómo incide en la declaración del IS tanto en el cálculo como en el asiento contable. El primer ejemplo de todos lo basamos en una compañía que durante este año ha hecho una ampliación de capital y de esa ampliación de capital hay unos gastos. Esos gastos de gestoría y notaría suben en total a 2.000 euros. Antes de entrar en detalle en la parte fiscal, vamos a ver esa información dónde figuraría. Y tenemos que cuando se cambia el capital social, esa información aparece en el modelo que se llama estado de cambios en el patrimonio neto, con independencia que también se ve en el balance de cierre. Ese formato de cambio de patrimonio neto lo que pretende es hacer un comparativo durante 3 ejercicios para explicar cómo cambia el valor de la empresa. Como podéis ver, cada columna se corresponde con una cuenta de patrimonio neto, desde el capital, la prima, las reservas, y luego lo que vemos es que en la última línea nos sitúa cuál es el saldo de esas cuentas en el balance de cierre, en este caso del 2014. Y a la vez tenemos el comparativo con lo que veis las cuentas en el cierre del 2013 y en el cierre del 2012. Pues nos explica la variación del valor del patrimonio en 3 ejercicios. Eso quiere decir que si la empresa en el año 2014 hiciera una ampliación de capital,
lo veríamos en este epígrafe, donde pone operaciones con socios y pone aumentos de capital. Veríamos el incremento de lo que ha escriturado, 20.000 euros, y al lado también la prima de emisión, si realmente la gente aporta por encima del nominal. Pues la intención de la norma contable es que si lo que aportan los socios va directamente al patrimonio, los gastos de operación vaya en la columna de reservas. De esta forma, al total de la línea de patrimonio, lo que vemos es lo que la gente desembolsa neto de gastos, ya que no tiene mucho sentido que esos gastos entren a formar parte de la cuenta de pérdidas y ganancias, porque se entiende que es una operación totalmente al margen de la actividad. Una vez explicado un poco el sentido del por qué va por reservas, vamos a verlo a nivel contable. Imaginemos que esta empresa, al cerrar la contabilidad de ese año, que vio la ampliación de capital social, tiene un beneficio contable antes de impuestos de 15.000 euros y no hay más ajuste fiscal que los propios gastos de la ampliación. Pues lo que tenemos es que esos 2.000 euros que yo he contabilizado cuando recibo la factura en una subcuenta de reservas, como no están integrados en la cuenta de resultado, hay que ajustarlo en negativo de cara a la base imponible y tenemos que ganamos 13.000 euros. Como tributo a un 30%, le aplico el tipo de gravamen y al no haber deducciones, la cuota líquida son 3.900 euros. A esa cantidad restaríamos lo que son pretendidos para fraccionados, que son 1.600 euros, y obtendríamos que lo que hay que pagar para el mes de julio serían 2.300 euros. Una vez realizados los cálculos, vamos a ver con esa información se vuelca la contabilidad. Como siempre, la cuota líquida se contabiliza en la cuenta de gasto las 6.300, impuesto corriente, que serían los 3.900 euros. Quitamos lo que ya hemos tributado, que cerramos la cuenta con 73, pretendido pagos fraccionados por 1.600, y contabilizamos que le demos a Hacienda para el mes de julio 2.300 euros. Una vez hecho este asiento contable, como hacemos otras veces, que tengo que pensar si he de añadir algún asiento más. Es decir, hay que mirar qué tipo de ajustes fiscales han habido, el tema de las deducciones y si hemos compensado bases imponibles negativas. Aquí, al ver ajustes fiscales, el único que tenemos es el que proviene de una cuenta de reservas, esos 2.000 euros. Lo que ocurre es, ¿hay que hacer algún asiento si es una diferencia permanente? Digo que es una diferencia permanente, ¿por qué motivo? Porque en realidad la factura va al 2014 y nos lo deducimos en el 2014 y no revierte más allá. Sí que hay que hacer asiento contable. ¿Por qué motivo? Porque hay que reclasificar ese efecto fiscal de 2.000 euros en negativo, en lugar de ir a la cuenta 6.300, que afectaría al saldo de pérdida de ganancias, debe netear a la subcuenta que tengo abierta de reservas voluntarias, que la tengo abierta por el importe bruto. Pues este segundo asiento que hay ahí, lo que hace es esto, reclasificar el efecto fiscal del ajuste de la reserva, en vez de dejarlo en cuenta de resultados, pasarlo a la cuenta de reservas. La forma de hacerlo es que la cuenta de reservas voluntarias por gastos de ampliación la tengo abierta por el debe. Pues al netearla, la pongo en el lado del haber y la pongo por qué importe, por el 30% de los 2.000 euros, que sería lo que me ahorro fiscalmente y que sería, por tanto, menos pérdida en patrimonio. Al hacerlo de esta forma, ¿qué consigo? Que la reserva voluntaria que proyecto al formato del patrimonio neto valga neta de IS 1.400 euros en negativo, o sea, menos 2.000, que es el saldo por el cual se inició la cuenta, más los 600 euros, queda un negativo de 1.400. Y una vez, aparte de conseguir que la reserva esté neteada, es que al proyectarlo para corregirlo al impuesto diferido, ¿qué es lo que hará? Que el saldo de la 129 de pérdidas y ganancias nos quede. Si antes de impuestos habían 15.000 euros, le restamos lo de la cuota líquida, que serían 3.900, que es el impuesto corriente, y el impuesto diferido, nos da un saldo neto para repartir dividendos de 10.500, que en realidad es como si no hubieras tenido en cuenta el ajuste fiscal de 2.000 euros. Pues si hacemos a los 15.000 antes de impuestos que vienen de cuenta de resultados, le aplicamos el 30%,
nos daría un gasto de 4.500, porque como no hay deducciones, nos daría 4.500. Si a los 15.000 restamos los 4.500, si nos fijamos, nos da los 10.500. Pues hemos conseguido que lo que es la parte fiscal de impuestos de sociedades vaya, lo que afecta a reservas netee a la cuenta reservas y lo que tiene que ver con cuenta resultados vaya a la 129. Resumiendo, lo que queremos conseguir es que la información que yo incorporo al patrimonio neto por aumento de capital de los gastos, en la columna de reservas, si aquí veis 1.400, es ya el importe neto del patrimonio. Ya lleva descontado lo que me he descontado en el pago del IS del año actual. Vamos a verlo ahora con otro ejemplo, que tiene que ver con que me equivoqué. Es decir, aquí compré una máquina en el año 2011, me costó 150.000 euros y coloqué en la memoria que tenía una vida útil de 10 años, pero me olvidé de hacer las amortizaciones de los años 2011, 12 y 13. Con lo cual, ahora estoy en el 2014 y lo quiero corregir. ¿Cómo me obliga a hacerlo la norma contable? Pues en vez de permitirme contabilizar más gasto de amortización directamente al PIG del 2014, me dice que no, que lo que no contabilicé en el 2013, en el 12 y en el 11, lo he de corregir en el formato patrimonio neto. Vamos a ver cómo sería. La idea es, si ese es el modelo que comentaba anteriormente, el estado de cambios de patrimonio neto, la idea es, yo estoy, aquí es el cierre del 2014, aquí es el 2013 y arriba de todo el 2012. Pues ¿cuál es la idea? Que antes de incorporar la información del 2014, retoquemos el valor del patrimonio del año 2013 y el 2012, porque me había dejado de hacer las amortizaciones. Pues porque como podemos ver, en esta línea de aquí, en el apartado C2, habla de esto, de colocar el error contable que corrige el patrimonio del 2013 que detecto en el 2014. Y aquí arriba, que pone 2012 y anteriores, le voy a colocar las cuotas de amortización que dejé de hacer del 2012 y el 2011. Pues la idea va a ser que cuando publique las cuentas anuales del 2014, la información que acompaña del 2013 no es la misma que publiqué en las cuentas anuales del 2013, pero para ello hay que informar en la memoria. Pero sí que cuando cambio criterio o hago errores contables, se trata de modificar la información del patrimonio a nivel de lo que valía en ejercicios anteriores, en lo que tengo visible. Lo que tengo visible del 2013 lo pongo aquí y lo que es del 2012 y anteriores en la línea de arriba de todo. Vamos a ver dónde salen esas cantidades. Los 11.250 netos y arriba aquí los 22.500. Vuelvo para atrás. Para ver esas cantidades hemos de ver cuál fue la cuota de gasto que dejé de contabilizar. Si el activo costó en su día 150.000 euros y la vida útil son 10 años, representan 15.000 de cuota de gasto, que en su día no grabé y por tanto declaré más de beneficio. Y tampoco me pude descontar, porque no estaba contabilizado, ese gasto. Y evidentemente que aún que no estuviera contabilizado esos 15.000 euros, lo que dice la norma fiscal es, si hoy me lo actualizas por reservas, te voy a permitir descontar fiscalmente en el IS del 2014 todas las cuotas que no contabilizaste en años anteriores. Por eso aquí lo estoy neteando de la parte de menos patrimonio que tendría, pero descontando el efecto impositivo, es decir, el 25% de 15.000. Eso quiere decir que lo que declaré de más, neto de impuestos, eran 11.250 por cada año. Por eso, en la tabla siguiente tenéis que cuando corrijo el 2013, solamente tengo en cuenta aquí la cuota del 2013. Mientras que arriba de todo es el doble, pues tengo sumado aquí el efecto neto del patrimonio que declaré de más de los años 2012 y 2011. El asiento del error contable hay que grabarlo con apertura del 2014, porque como decimos antes de incorporar el patrimonio del 2014, corregimos el año anterior. ¿Cómo lo hacemos? Os he creado dos cuentas reservas para indicar
que una parte toca el cierre del 2013 y en cambio lo otro corresponde al cierre del 2012 y el 2011. La contrapartida sería evidentemente la amortización acumulada, que la compañía tiene que tener abierta en el balance de apertura del 2014 y que no existía. Esos 45.000 equivalen al importe bruto de 3 años de amortización, 15.000 por 3. Y como la reserva la estoy viendo ya neteada del efecto impositivo, lo que tengo que apuntar es que en la declaración del 2014 haré un ajuste fiscal de esos 45.000 euros. Por lo tanto, Hacienda me debe, que es la idea de esta cuenta de aquí, el 25% de 45.000 euros. Pues esa cuenta me va a recordar esa idea de que cuando calcule a final de ejercicio impuesto de sociedades, tengo que hacer un ajuste negativo para dejar de tributar esa cantidad. Vamos a ver ahora cómo sería, lo de modo queda claro, pero los cálculos en el pago del impuesto de sociedades. Pues si al cierre del 2014 la empresa a partir del contable tiene un resultado de 55.000 euros, a esa cantidad le puedo restar los 45.000 que corresponden a las cuotas de la amortización del 2013, 12 y el 11. Eso haría que la base imponible fueran 10.000 euros. Como la compañía tributa al 25%, calculo el 25% y resto las deducciones. Y nos daría una cuota líquida de 1.000 euros. Como había tributado 3.000 euros, saldría a devolver 2.000 euros. Pues lo que estoy haciendo aquí, al grabar el asiento en el cierre 2014, es a la cuota líquida lo ponemos en las 6.300, como siempre, 1.000 euros. Cierro retención de pagos fraccionados y como sale a devolver lo contabilizamos en la cuenta 4709, Hacienda Pública deudora por devolución de impuestos. ¿Qué he de hacer a continuación? A nivel de este ajuste fiscal de 45.000 euros. La idea es, como ya me lo estoy aplicando en el año actual, y eso hace que pague menos, aquel activo deducible que abrí con fecha 1 de enero lo estoy cerrando, porque ya me lo he aplicado, contra el impuesto diferido. ¿Vale? Es decir, estoy cerrando una diferencia temporaria que nació de un ajuste de reservas. Le llamo temporaria porque al fin y al cabo estoy aplicando al IS del 2014 un gasto que ya era deducible del año 2011, 12 y el 13. Y una vez hecho el asiento contable, si calculo la cuenta 129 octavo del ejercicio, nos daría a los 55.000 de la contabilidad, restaríamos los 1.000 de impuesto corriente y los 11.250 de impuesto diferido. Que esa cantidad vendría a ser el beneficio neto que puedo repartir, que en realidad lo podría calcular también sin tener en cuenta el ajuste de reservas. Si a los 55.000 euros le hago 25% y quito la deducción, y lo comparo al antes de impuestos, os daría directamente la misma cifra. Ahora veremos, con el mismo criterio, un ejemplo, pero que en vez de ser error contable, es lo que decíamos, voy a cambiar de criterio. Y ese cambio de criterio me obliga a corregir los dos últimos cierres. Aquí tengo un ejemplo de una empresa que en el 2014 decide cambiar el sistema de inventarios del coste medio, lo pasa al FIFO. Si quiere hacer esto, claro, en la apertura del 2014, el valor de las iniciales es lo que valían las finales a coste medio el año pasado. Eso hace que la norma contable le obligue a recalcular qué hubiera ganado en el 2013 y en el 2012 si en lugar de aplicar el coste medio hubiera aplicado el sistema FIFO. Aquí tengo que habría un incremento en el grupo 3 de 20.000 euros, de los cuales os cuento que 8.000 corresponden al 2012. Esa información habría que incorporarla, como he dicho antes, a la hoja paisa patrimonio neto como un cambio de criterio y afecta al patrimonio del 2013 y al 2012 y no a la cuenta de resultados del año 2014. Y evidentemente, como estoy incrementando el valor de las existencias, habría tributado más. Lo que no tribute en esos años, lo tributo en el 2014. Vemos que el ajuste en la apertura, para la hoja paisada corregir luego, tendríamos más activo y aquí sería la cantidad que le sumaría como cambio de criterio a pleno 2013, 5.600 euros más. Pues siempre es el importe bruto
quitado en la parte que voy a tributar a Hacienda. Porque, claro, lo que le queda al socio es a esos 8.000 de incremento, si he de tributar un 30%, me queda neto 5.600. Y luego en la línea de arriba de todo del formulario neto corregiríamos el efecto del 2012, que serían a los 12.000 euros, ya le he quitado directamente el neto de impuesto, 8.400. Y evidentemente lo que debo pagar a Hacienda es una obligación, por tanto lo pongo como una diferencia temporaria, porque hoy voy a tributar en el 2014 lo que he ganado de más de los años 2013 y 2012. Eso hará que cuando haga los cálculos del IS del 2014 le tenga que sumar al beneficio contable lo que serían los 20.000 euros. Tendríamos una base imponible de 32.000 euros, le aplico el tipo de gravamen y las deducciones. Tendría una cuota líquida de 8.700 euros, descuento lo tributado y tengo que queda por pagar en el mes de julio 5.000 euros. A nivel de asiento contable es, como siempre, la cuota líquida al gasto de impuesto corriente, como toca pagar es deuda con Hacienda y cierro retención de pagos fraccionados. Y lo que tengo que acordarme, que como hay un ajuste fiscal que procede de una reserva y aquel pasivo que creé en su día, que es a principio de apertura, lo cierro a 31 de diciembre, porque ya lo he tenido en cuenta para tributar el IS del 2014. Pues, mismo año que lo abro, que es fecha 1 de enero, lo cierro a 31 de diciembre. Y también aquí revierto la deducción del 2013 que me estoy aplicando en el IS del 2014. Y tendríamos el saldo neto de la 129. A modo de resumen, comentaros esa idea, que en el modelo 200 hay ajustes fiscales que vienen de reservas, ya sea por gasto de operaciones con socios, por cambios de criterio o errores contables. Y la forma también de localizar esa información en las cuentas anuales no es mirar la cuenta de resultados, sino el formato de estado de cambios en el patrimonio neto, tanto en la línea de variación de capital de los socios, y son errores contables o cambios de criterio, como hay que tocar la información anterior, tenéis que mirar si afectaba al cierre más inmediato o anteriores. Gracias por vuestra atención, nos veremos en próximos vídeos.